Hola, profe, bienvenida a mi podcast y a los demás también, bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Ana de la Guardia. Yo voy a hablar sobre los etruscos. Es una civilización muy importante, muy olvidada. Me gustaría mencionar esto antes de empezar, porque tenemos muchos escritos de esta civilización, sin embargo, no tenemos una roseta, una piedra de roseta que nos ayude a traducir qué quiere decir todo esto, aunque mucho de lo que sabemos de ellos ha sido preservado gracias a escritos de griegos o romanos. Muchos estudiosos les interesó esta civilización y también gracias a su necrópolis muy rica en información visual que nos ayuda a entender un poco de la vida diaria de un etrusco. El alfabeto de ellos es algo muy complejo también, que más adelante voy a mencionar brevemente, pero es muy interesante porque ellos agarraron los que les servía el alfabeto griego, entonces lo demás se lo inventaron. Así que es un poco complicado entender a los etruscos. Ok, el origen de los etruscos también es un misterio. Realmente tenemos tres teorías de dónde salieron los etruscos. La primera, que creo que ha sido la más reforzada, por ahí leí, realmente sí hicimos como unas pruebas de ADN y nos dimos cuenta de que probablemente ellos sí eran originarios, era un pueblo originario de Etruria, actualmente le conocemos como la Toscana. Este pueblo es en las tierras de Italia Central. Probablemente son originarios de ahí. La segunda teoría es que mantienen una procedencia oriental. Esto lo mantenemos más que nada por sus costumbres, sus culturas religiosas. Realmente todo este tema de los etruscos es aparentemente, supuestamente, es complicado. Y bueno, la tercera teoría es que son de la meseta suiza del norte del Po. Ellos llegaron a dominar el norte y el sur de la península itálica. Realmente ellos alcanzaron a extenderse más allá de Etruria. Pero su organización política fue más o menos, o sea, ellos se daban mucho palo entre ellos porque ellos tenían como una especie de confederaciones de 12 ciudades, conocido como Dodecápolis. Entonces realmente ellos no alcanzaron una solidez, o sea, no alcanzaron ser un estado unificado. No existía ningún tipo de alianza política ni militar, realmente era como una especie de alianza bien platónica religiosa, o sea, no había como algo que realmente que los... En su individualidad, ellos mantenían una monarquía absolutista. Entonces el lúcumo, que es el rey, él se encargaba de temas judiciales, se encargaba de temas militares, se encargaba hasta de temas religiosos, o sea, él desenvolvía el papel de todo un poco. En la jerarquía, para ellos, el sinónimo de poder, riqueza y prestigio era tierra. Entonces, en primer lugar tenemos a los terratenientes, que eran miembros de la oligarquía. Luego le seguían los plebes libres, que eran básicamente clientes de los terratenientes. Y de tercer lugar teníamos a los extranjeros, que en este caso eran mayoritariamente griegos. También habían comerciantes y también habían artesanos en este tercer escalón. Y de último, los esclavos, que se encargaban del servicio doméstico y de las tareas agrarias. Los etruscos fueron considerados promiscuos en los textos de estudiosos latinos y griegos, y entre los mismos griegos que estuvieron ahí para vivirlo. Les volaba demasiado la cabeza el rol de la mujer en Etruria. O sea, para ellos, para nosotros ahora, derechos básicos como heredar y ejercer políticamente eran privilegios, y las mujeres etruscas eran muy dichosas de poder disfrutar de ellos, disfrutaban de su sexualidad, eran dueñas de su expresión intelectual, o sea, ellas eran mujeres pensadoras, eran representadas, eran, tenían un puesto, o sea, tenían una silla en un banquete, eran importantes igual que el hombre. Respecto a la cosmovisión de esta civilización, realmente como tantas de ellas, ellos poseían una cosmovisión politeísta que era inmanente al mundo material. O sea que
cualquier cosa que fuera representada en este mundo material, ya sea la sabiduría, el amor, la destrucción, el mar, el viento, todas esas eran como expresiones de la divinidad, o sea, eran una con la esencia de una deidad a la que ellos le ponían nombre, y luego se desarrolló la etrusca disciplina, que era básicamente un sistema de reglas que se utilizaban para la adivinación, para poder entender esta divinidad, pues. Ellos querían interpretar la realidad. Por eso objetos como el hígado de Piacenza me llamaron tanto la atención y es realmente relevante para ellos este objeto, que es un molde de bronce a tamaño real, a escala real de un hígado bovino. Está subdividido en 16 secciones inscritas en etrusco. Estas 16 secciones representan las 16 casas astrológicas, donde según ellos también residen sus dioses. Ellos compartían creencias mediterráneas, o sea, que al igual que los egipcios, ellos creían en que la preservación del difunto le iba a brindar una especie de supervivencia o prosperidad en el más allá, en su vida después de la muerte. Entonces sus tumbas imitaban estructuras domésticas, tenían muebles, tenían pintura. Y esto es muy relevante porque el arte etrusco y casi todo lo que conocemos de ellos es gracias a su necrópolis. Destacaban por sus frescos de colores muy vivos que contrastaban con la oscuridad y toda esta simbología de la muerte espiritual. Entonces, para ellos la muerte, la pérdida de un ser querido no era una pérdida, no era una tristeza, sino que en los frescos se representaba como alegrías, memorias, banquetes en familia, fiestas, representaban cacería. Sus esculturas también fueron la expresión artística más importante para ellos. Era de carácter utilitario, no importaba si fuera religioso. Sus frescos con una armonía geométrica, colores vivos, rojos, verdes, azules. Tenían bandas, llegaban hasta el techo, tenían mucho movimiento, líneas muy marcadas, destacaban realmente, sus figuras eran muy simples pero muy estilizadas. Retomando la escultura, la zona que albergó este pueblo, esta civilización, era una zona rica en piedras volcánicas. El nenfro y la toba eran muy utilizadas por ellos. También alcanzaron un alto nivel de dominio sobre el bronce. Realmente tenían como una forma muy compleja y formal de comprenderlo y desarrollaron muchas técnicas como la cera perdida, el grabado y por supuesto la terracota favorecía mucho a los escultores cuya facilidad de manejo los ayudaba con su gran demanda de obras de carácter fúnebre y decorativo. Algunas de sus influencias es casi toda, porque ellos fueron el puente que unió Grecia y Roma. O sea, es tanto que los romanos literalmente absorbieron Etruria. Algo muy importante que no mencioné y que no abordé tanto es que ellos realmente fueron grandes comerciantes, dominaron el mar, les llamaban tirrenos, no se conocían como etruscos, y ellos eran los reyes del mar, o sea, eran piratas prácticamente y fueron grandes comerciantes. Y también adoptaron el sistema de números áticos, que más tarde los romanos también se lo quitaron. El resumen de todo esto para mí es que realmente es un pueblo bastante, no, no quiero decir olvidado, porque realmente no puede ser olvidado. O sea, no hay forma de que nos olvidemos de los etruscos, ya que ellos son los responsables de Roma prácticamente. Entonces, considero que el legado de Etruria todavía está aquí con nosotros a día de hoy. Y es un pueblo muy interesante, con una cosmovisión muy interesante y rara. Me llamó mucho la atención que ellos realmente no se unificaron, sino que ellos mantenían sus dos estados juntos, pero no revueltos. Eso es todo, creo que eso es todo lo que tengo que decir sobre Etruria.
Siento que me faltó mucho por saber, porque es que hay mucha información, a pesar de que no hay tanta. Pero sí, eso es todo, profe. Gracias por escucharme, gracias por recibir también mi tarea.